Hola, ¿cómo están? En esta clase abarcaremos los conceptos básicos de la química. Esta química es titulada Química para Dummies, ya que se pretende llegar con conceptos muy básicos para comenzar a comprender qué es la química. Para tener en cuenta qué es la química y por qué hay que saber algo sobre ella, es necesario saber que la química está en todas partes y que se encuentra en cada una de las cosas que podemos ver y existe alrededor de nosotros, y a veces aquellas que no podemos ver, como el aire. ¿Qué es la química? Para tener claro qué es la química hay que tener cuatro puntos muy importantes, que es composición, materia, transformación y estructura. Recordemos que la composición es aquello que compone a la materia. Hablando de materia, recordemos que materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y que puede estar dada por una transformación. ¿A qué me refiero con la transformación? La transformación es aquella que puede ser que un sólido pase a un líquido o viceversa, o que un gas a un líquido. A eso le llamamos transformación. Y la estructura es el componente que tienen esas o cómo están estructuradas esas materias. Hay que tener en cuenta el concepto de materia se divide en dos grandes rubros, que es sustancia y mezcla. A su vez, sustancia se divide en elemento y compuesto. Hay que aclarar que elemento es aquel que se encuentra, ustedes conocen la tabla periódica y tenemos un sinfín de elementos, son aquellos que son completamente puros y podemos encontrar al hidrógeno, al hierro, al calcio. Si observamos el hidrógeno también podemos ver que un elemento está constituido por el átomo y que, por ejemplo, en el caso del hidrógeno tenemos pues el núcleo y el electrón, que sería la forma más básica de una sustancia. Ahora, ¿un compuesto qué es? Un compuesto está formado por dos o más elementos y estos pueden ser, por ejemplo, el agua, que puede tener una molécula de oxígeno, perdón, un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Y pueden ser, pues, moléculas un poco más grandes, como que pueden contener, por ejemplo, dos átomos de carbono, 6 de hidrógeno y uno de oxígeno, como es el caso del etanol. Una mezcla puede ser homogénea y heterogénea. Homogénea es que al mezclarse no puede verse una división entre esos dos compuestos que se están mezclando. Un ejemplo muy claro es al mezclar agua con alcohol. Ustedes lo mezclan, pero cuando ya está mezclado no puede diferenciar en dónde se encuentra el agua y en dónde se encuentra el alcohol. Otro ejemplo más común es cuando tienen un agua y le agregan algún colorante, se disuelve, se mezcla muy bien y todo es coloreado con ese colorante y no se puede ver la separación de ellos dos. Sin embargo, cuando hablamos de una mezcla heterogénea, hablamos cuando dos o más componentes puede verse esa fase. Un ejemplo claro es cuando agregamos aceite al agua. ¿Qué es lo que ocurre? Pues podemos ver en dónde se encuentra el aceite y dónde se encuentra el agua. Ahora, si nos vamos a un ejemplo de una mezcla heterogénea de sólidos, podemos observar una ensalada que tiene verduras como jitomate, lechuga, aceitunas y huevos hervidos, y al mezclarlos se encuentran revueltos, pero podemos ver cada uno de esos componentes en dónde está. Ahora, una pregunta muy interesante es: ¿qué son los compuestos y los elementos? Nos dicen que son la anatomía de la materia. La materia consiste en sustancias puras. Las sustancias están formadas por elementos o por compuestos. ¿A qué quiere llegar con esto? Veamos lo siguiente. Esta es una reacción que ocurre con el metano. El metano es un compuesto que está constituido por elementos. Esos elementos es un carbón y cuatro átomos de hidrógeno. Y aquí vemos el carbón y los cuatro átomos de hidrógeno.
que al combinarse con oxígeno, aquí nos dice que es una molécula de oxígeno, que son dos moléculas de oxígeno y que esas moléculas tienen dos oxígenos, por lo tanto, 2 por 2 serían 4. Y aquí los tenemos, 1, 2, 3, 4. Que al combinarse estos va a reaccionar y va a producir una molécula de dióxido de carbono. Esta molécula de dióxido de carbono contiene un átomo de carbono y dos de oxígeno. Y aquí lo podemos ver, un átomo de carbono y dos de oxígeno. Y a su vez producen dos moléculas de agua. Recordemos que las moléculas de agua están constituidas por dos átomos de hidrógeno, 1, 2, y uno de oxígeno. Pero como son dos moléculas, tenemos 1 y 2. Entonces, regresando a la pregunta original, ¿qué son los compuestos y los elementos? Pues son la anatomía de la materia. La anatomía porque vemos cómo están constituidos entre elementos y átomos, como nos dice acá, ¿no? Son sustancias puras que están formadas por elementos o por compuestos. Una de las preguntas más interesantes es saber la distinción entre ciencia y tecnología. La primera pregunta que deberíamos de abarcar en esto sería, ¿qué es la ciencia? La ciencia, primero para tener en cuenta y aclarar qué es la ciencia, primero tendríamos que formularnos y respondernos preguntas. Posteriormente ponerlos a pruebas y por último comprobarlo. A diferencia de otras cosas, es un hecho que puede comprobarse, que es lo que lo distingue de la fe, ¿sí? Y bueno, aquí vienen unas 4 preguntas muy interesantes. Si estas 4 preguntas nosotros pudiésemos ponerlas a prueba y comprobarlas, serían ciencia. Si no, no lo es. Y comenzando con la primera pregunta, podemos encontrar que nos pregunta, ¿puedes comprobar que existen los platillos voladores? Es una muy buena pregunta. Si nosotros pudiésemos ponerlo a prueba y pudiésemos verlos, pudiésemos comprobar su existencia, sería ciencia. Lo mismo ocurre con las otras 3. ¿Y los asuntos del amor? Otra pregunta, ¿me quiere mi pareja? ¿Cuánto me quiere? Tendrían que ser preguntas que puedan ponerse a pruebas, preguntas que puedan tener una respuesta, que puedan ser comprobables y que puedan ser comprobables, como se había mencionado. Ahora, la tecnología es la utilización del conocimiento con una finalidad muy concreta, es decir, yo ya sé, tengo conocimientos de cómo se hacen las cosas, ahora lo voy a aplicar. Esa es la tecnología, aplicar esos conocimientos como tal. ¿En qué consiste el método científico? El método científico consiste en primero observar, posteriormente generar una hipótesis y experimentarlo. Y puede darnos como tal una ley o una teoría. La teoría puede ser una predicción, experimentar, modificación de la teoría y puede volverse a generar, depende, ¿no? ¿Qué hace? ¿Está basada en qué? Se cambia, vamos a verlo. Vamos a ver una ley y una teoría. En este caso, ¿qué es lo que vemos en esta imagen? Vemos a Sir Isaac Newton, el padre de la física clásica, observando una manzana y preguntándose. Entonces está en la primera etapa, observa. Ve por qué cae, se pregunta qué es lo que genera que haya una atracción. Entonces con eso se genera una hipótesis y posteriormente experimenta para llegar a esa ley de la gravedad, ¿sí? Ahora, respecto a las teorías y los modelos atómicos, ¿cómo surgen? Tratan de predecir y experimentar y con el tiempo regularmente se van modificando de acuerdo a los avances que se van teniendo. Un claro ejemplo de los modelos es el modelo atómico propuesto por Dalton en 1803, en donde él mencionaba que un átomo era una esfera sólida que ya no podía dividirse.
Posteriormente, en 1904, Thomson se dio cuenta a base de experimentos que esa esfera sí contenía cargas. Sin embargo, él creía que esas cargas se encontraban de forma aleatoria suspendidas en esa esfera. En 1911, Rutherford llega con su modelo aclarando que no es así, sino que un núcleo se encuentra dentro de el modelo atómico con una carga positiva y que alrededor de él, en forma de coraza, se encuentran los electrones. En 1913, Bohr se llega a la conclusión de que en el centro del núcleo había cargas tanto positivas como neutrales y que los electrones no giraban de forma redonda, sino elíptica. Posteriormente, en 1926, Schrödinger hace su propio modelo modificando todas estas teorías. Bueno, ¿cómo podemos usar el método científico? Es una muy buena pregunta. Para eso nos vamos a basar en 3 pasos interesantes. Lo primero es emitir una hipótesis sobre lo que se está usando. En este caso, vamos a imaginar que tenemos unos audífonos o auriculares y esos están conectados a un equipo que podría ser un celular o una computadora. Al estar conectados, no se logra escuchar. Entonces, mi primera hipótesis es que quizás no se logran escuchar porque están mal conectados. ¿Qué es lo que hago? Pues esto me conlleva a seguir mi segundo paso, que es llevar a cabo el experimento. Yo comienzo a tratar de conectar bien mis auriculares o audífonos para ver, y eso hace que verifique. Esto me lleva a mi tercer paso, con los datos ya utilizados y la información derivadas del experimento para emitir una nueva hipótesis o modificar lo anterior. Yo ya traté de buscar que estuvieran bien conectados. Me di cuenta que eso no era, porque lo traté de acomodar un sinfín de veces y conectarlo bien. Entonces eso va a generar que yo forme una nueva hipótesis o modifique la anterior. Entonces en esta nueva hipótesis quizás están rotos o quizás hay alguna interferencia que no me está generando que yo pueda oír bien. Es muy interesante la química, sobre todo porque la química es una ciencia que puede abarcar un sinfín de conocimientos, un sinfín de áreas y es muy abundante. Las ramas que derivan de la química son demasiadas, sin embargo, en este caso se presentan unas cuantas. La analítica, esa analítica es la que puede dividirse cualitativa y cuantitativamente. Cualitativa se refiere a qué compuestos componen pues la materia y cuantitativamente qué cantidad es la que hay. Otra de las ramas es la bioquímica. La bioquímica trata de la química en biología. Otra rama muy interesante es la biotecnología, que es la aplicación de la tecnología en la biología. Un ejemplo muy común es la clonación, en donde consiste en generar otra persona con con los genes, duplicar a una persona. Y para eso se requiere tecnología. Otra de las ramas es la inorgánica, que trata de todos aquellos elementos de la tabla periódica que son inorgánicos, como el cromo, el zinc, el magnesio, el hierro, el sodio, el cobre, selenio y la infinidad de ellos. Otra rama es la orgánica, que se encarga del estudio de los compuestos orgánicos, que ya sabemos que en su mayoría están compuestos por carbono. Y otra de las ramas muy interesantes es la físico-química, que como su nombre lo dice, abarca la física y la química y está relacionados con los procesos que se pueden dar en la química, incluyendo temperaturas, presiones, energías internas, y de forma general son estas ramas, existen más.
Hay que tener en cuenta también la perspectiva macroscópica frente a la perspectiva microscópica. Para tener claro esto, imaginemos que tenemos un bote con espermas. Los espermas son tan diminutos que nuestros ojos humanos no pueden alcanzar a verlo. Para eso necesitamos un equipo llamado microscopio que es capaz de ver micrómetros. A esto, que el ojo humano no puede ver a simple vista, le llamamos perspectiva microscópica. Y la macroscópica es aquella que nuestros ojos pueden ver a simple vista, como el volumen de un líquido, la viscosidad, el pH, etc. Hay que tener en cuenta que existe la química pura y la química aplicada. La química pura es utilizada en investigación básica, como es en escuelas, universidades, y también pues es aplicada en algunas partes de investigación. Sin embargo, la química básica no se centra en ser aplicada, sino en estudiar el comportamiento de la química sin alguna aplicación grande. La química aplicada, sin embargo, trata de aplicar aquellos conocimientos básicos y hacerlo de manera grande como en las industrias. Un claro ejemplo puede ser la producción o una empresa panificadora en donde se usa pues todo un proceso y se lleva a cabo una producción en donde están aplicando esos conocimientos. Si aún no han tenido la oportunidad de ser parte o tener en parte la clase de química en su vida, la pregunta que tendrán es, ¿qué harás en la clase de química? Pues existe un sinfín de cosas que se pueden hacer, pero lo básico que comienzan aprendiendo es análisis de sustancias. ¿Qué es el análisis de sustancias? El análisis de sustancias como tal implica un sinfín de cosas, pero es identificar o analizar los componentes de esa sustancia, también sus propiedades físicas. Si es un laboratorio mucho más completo, es mediante equipos mucho más sofisticados y si no, es un poco más rudimentario. También se puede realizar síntesis de nuevas sustancias. ¿A qué me refiero? A mezclar sustancias para producir una nueva. Otro es el desarrollo de modelos y comprobación del potencial predictivo de las teorías. ¿Qué hacen aquí? Bueno, son personas que se dedican a aplicar todos los conocimientos experimentales que hay para tratar de predecir lo que puede ocurrir. Y para eso se ayudan de software sofisticados. Otro es la medición de propiedades físicas de la sustancia como la temperatura, el peso, las dimensiones, entre otras. ¿A qué podrías dedicarte si te gradúas de química? Pues es muy interesante porque en realidad la química abarca un sector enorme en donde pueden ustedes trabajar de diversos, pues empleos como tal. Entre ellos podemos encontrar el control de calidad que en esta área se dedican a ver que todos los procesos estén bien de acuerdo a las normas que existen. Investigación industrial. La investigación industrial es una parte muy interesante porque los químicos que se dedican a la investigación industrial se dedican a sacar nuevos productos o a mejorar los que ya existen. Representante de ventas. Un químico también puede dedicarse a vender reactivos, equipos, debido al conocimiento que tiene y que saben en qué son empleados cada una de las cosas. Los químicos forenses se encargan de determinar los sucesos en los crímenes de acuerdo a las sustancias químicas que se encuentran o la determinación de huellas o algunos rastros que quedan. Los químicos medioambientales son aquellos que se dedican a mejorar el planeta tratando de eliminar aquellos contaminantes generados por las industrias. Otro de los empleos que se pueden encontrar es la conservación del patrimonio artístico e histórico y una también de
de los empleos que se pueden dar en este caso, pues es la enseñanza.